Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos el día de hoy a esta transmisión de Río Grande Bible Church. Es con muchísimo gusto que llegamos hasta ustedes y el día de hoy estaremos compartiendo desde el Antiguo Testamento, así que saca tu Biblia, saca tu tableta, tu dispositivo móvil, donde tengas, si acaso estás utilizando algún dispositivo electrónico, abre tu Biblia. El día de hoy vámonos a Salmos, vamos a ir a Salmos 146 y vamos a ver este tema que se titula de la siguiente manera: Bienaventurado el que ha puesto su esperanza ¿en quién? ¿En sí mismo? No. ¿El que ha puesto su esperanza en alguien como un gobernante? No, tampoco. Dice, bienaventurado el que ha puesto su esperanza en el Señor su Dios. Así que te invito a que me sigas. Ahí también sigas tu Biblia, por supuesto en el Salmo 146. Después de que leamos estos 10 versículos, oramos y encomendamos este tiempo a nuestro Padre Dios. O mejor dicho, nos encomendamos nosotros a Dios para que Él haga una obra de gracia. ¿Les parece? La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice Salmo 146:1 en adelante. Dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras que ¿qué? Mientras que viva, por supuesto. El versículo 3 dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado, y aquí está de donde tomamos el título del día de hoy, bienaventurado aquel cuyo ayudador es ¿quién? El Dios de Jacob, el Dios de Israel, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo, fíjate, aquí ya nos está hablando de cualidades y virtudes de nuestro gran Dios. Y aquí estamos viendo al Dios creador, ¿no? Dice el versículo 6, el cual hizo los cielos y la tierra. ¿Hizo los qué? Los cielos y la tierra, el mar, y dice, y todo lo que en ellos hay. Dios creador, nuestro Dios, nuestro Padre Dios creador, nuestro Señor Jesucristo, dice que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y aparte dice que Él es cumplidor, dice que guarda verdad para siempre al final del versículo 6. Dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Dice también que Jehová liberta a los cautivos. Estamos viendo aquí obras maravillosas de Dios en estos versículos. Dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. El versículo 8 dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Ya veremos que aquí hay dos diferentes tipos de ceguera. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Qué maravilloso. En estos tiempos que vivimos en un mundo donde hay mucho peregrino y extranjero y donde hay mucha migración. Fíjate lo que dice aquí el versículo 9, Jehová guarda a los extranjeros, dice que Jehová guarda también al huérfano y a la viuda, pues a ellos los sostiene, a los indefensos los sostiene. Y el camino de los impíos, dice, trastorna. El versículo 10 dice de la siguiente manera, dice, reinará Jehová para siempre, dice el versículo 10. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Así que les invito ahora a que pasemos a orar al Señor y encomendar este tiempo. Padre Dios, gracias por este tiempo. Gracias por todos y cada uno que buscan tu rostro y que han decidido conectarse el día de hoy para escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, que honres su fe, que te manifiestes en sus vidas, que les bendigas y el día de hoy nos llevemos una gran bendición que tienes tú muy en particular para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en el Salmo 146, pero tenemos también una verdad bíblica a la cual queremos llegar y esa verdad bíblica es que a Dios debemos alabar, a Dios debemos adorar y es en quien debemos confiar. A veces confiamos nomás en nosotros, A veces queremos confiar demasiado en nosotros o queremos confiar en alguna dependencia, en alguna compañía o en algunas circunstancias o cosas que tenemos, etcétera, etcétera. Pero
en esta verdad bíblica, pues viene de este salmo, vamos a encontrar de que a Dios debemos alabar, a Dios debemos adorar, y es en quien debemos confiar mientras estemos en esta tierra, por el hecho de que Él es el gran Dios soberano, quien reina por siempre y que hace cosas maravillosas por y para quién y para nosotros. Bueno, este es el Salmo 146 y es uno de los últimos 5 salmos. Uno de los últimos 5 salmos son salmos finales que son de alabanza y son excelentes doxologías de alabanza. Están maravillosas. De verdad que vale la pena leerse todos estos últimos, desde el 145 hasta el 150. Léete todos estos salmos. Son excelentes doxologías concluyentes de alabanza que estamos viendo. Pero aquí tú has de notar de que en este Salmo 146, el salmista dice que alaba y utiliza una palabra muy interesante aquí, que el salmista declara que alabará a Jehová, es decir, al Señor, que alabará a este Dios conocido como el Yo Soy autoexistente. Él es el que guarda el pacto y dice que lo alabará por quien es y por lo que Él hace. Así que está aquí el salmista llevándonos también a ver una palabra muy interesante, aleluya. Tú la ves que está ahí subrayada. Es que la palabra aquí, aleluya, en el original hebreo significa alabado sea Jehová, alabado sea el Señor. Aparece 2 veces y por eso te puse aquí en la pantalla tanto la Reina Valera como la Biblia de las Américas. Realmente esta palabra aleluya aparece 2 veces. En nuestro español así ha sido traducido, pero realmente se utiliza aquí 2 veces. La Biblia de las Américas te la puse como ilustración porque en el original aparece 2 veces. Dice aleluya y dice alaba al Señor. Entonces aparece 2 veces en el versículo 1, aparece una vez en el versículo 2 y aparece también en el versículo 10 una vez más. Ya vimos en el Salmo 145 anteriormente cosas maravillosas y aprendimos de que independientemente de la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, de lo que esté sucediendo en nuestras vidas y de hecho, independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo, nosotros debemos alabar a Dios siempre. Siempre tenemos razones suficientes para alabar a Dios. Dios es bueno, Dios es grande, es misericordioso, Dios es justo. Y no terminaríamos de hacer una gran lista del por qué alabar a Dios. Te invito a que cuando tengas oportunidad puedas ver y escuchar lo que compartimos la semana anterior sobre el Salmo 145. Siempre podemos alabar a Dios, no importa lo que estemos atravesando. Y en realidad esa es nuestra responsabilidad, alabar a Dios. Y bueno, nosotros el día de hoy tenemos este título que es Bienaventurado el que ha puesto su esperanza en el Señor. Y le agregué también esa parte que en el versículo dice que es su Dios. Vamos a encontrar que hay por lo menos cuatro pensamientos en estos salmos, en este Salmo 146, pues alaba a Dios y promete alabar a Dios, continuamente confía en Dios, no en el hombre, es ayudado por Dios, su esperanza está en el Señor. Y también aquí el salmista o aquella persona que está en una correcta relación con Dios siempre también va a recordar y alabar a Dios por sus obras. Así que les invito a que vayamos a ver estos pensamientos que acabo de mencionar. Y el primer pensamiento es que esta persona que es un hijo de Dios, o los que somos hijos de Dios, que tenemos una correcta relación con Dios, vamos a alabar a Dios y prometer alabarle a Dios. Vamos a ver aquí estos versículos 1 y 2. Dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Y luego dice, en el versículo 2, aquí es donde está prometiendo, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios, mientras que ¿qué? Mientras que viva. Ahora vamos a ver aquí algunas observaciones que son muy interesantes. Por lo menos vamos a ver unas 3 observaciones que hay que sacar de estos versículos 1 y 2 del Salmo 146. Estas son las observaciones que nos van a indicar cuál es la postura, cuál es la condición en la que se encuentra la persona que está en esta correcta relación con Dios para siempre seguir con un enfoque de alabanza. Así que te invito a que vayamos a ver estas observaciones. La primera observación es que aquí el salmista y tú y yo debemos alabar al Señor desde el alma.
Y fíjate, este versículo 1 dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Ahora, para poder alabar a Dios, uno debe tener o estar en una relación correcta con Dios. Es decir, nuestra alma debe estar en una relación correcta con Dios. Dios lo que está mirando es el corazón. Dios está mirando nuestra mente. Dios está mirando nuestra alma. Es decir, Dios no está solamente viendo algo exterior. Lo que Dios está viendo y lo que Dios está analizando es precisamente lo interior. Y por eso aquí el salmista está diciendo, bendice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es de que, o la segunda observación, vaya, es de que aquel que está en una correcta relación con Dios alaba al Señor mientras que ¿qué? Mientras que vive. El punto aquí es de que el salmista, tú y yo, vamos a alabar al Señor mientras vivamos, mientras que Dios nos conceda vida. El creyente de una manera continua va a alabar a Dios. Entonces, cada vida, si acaso el Señor se demora un poco más, bueno, sabemos que vamos a terminar en muerte, vamos a fallecer. Esa es una realidad. Las estadísticas dicen que 10 de cada 10 van a fallecer. Entonces, mientras que cada vida, mientras que esperamos al Señor, y si acaso se tarda un poquito más, vamos todos a llegar allí, vamos a llegar a fallecer, pero mientras que el Señor nos dé vida, nuestra responsabilidad y lo que nosotros debemos hacer es alabarle. Nuestra vida es un regalo de Dios, el despertar. Aunque tengamos uno que otro achaque, aunque tengamos inclusive enfermedades, pero mientras que estemos vivos, mientras que existamos, vaya, nuestro deber es alabar al Señor. Nuestra vida debe ser precisamente para eso, para la gloria de Dios, y debe ser para alabanza de Dios, para ofrecerle adoración, para ofrecerle alabanzas a Él. Entonces, algún día vamos a estar allá con el Señor de una manera eterna, permanentemente, y vamos a alabarle y adorarle eternamente y para siempre, pero mientras tanto podemos empezar a practicar, ¿no? Así que, ¿cuál es la segunda observación? Bueno, aquel que está en una correcta relación con Dios alaba al Señor mientras vive. La segunda parte ahí del versículo 2 dice, cantaré salmos a mi Dios. La observación número 3, perdón, brinco a la observación número 3. La observación número 3 dice, aquel que está en una correcta relación con Dios canta alabanzas a Dios mientras Él exista. Ahora, yo sé que de repente uno que otro no cantamos muy bien las rancheras, pero el Señor lo que está buscando precisamente es que nosotros le alabemos mientras que nosotros existamos, mientras que nosotros vivamos, mientras tengamos un respiro. No está fijándose si llegamos al tono o estamos afinados o no. Él lo que está buscando es que le alabemos con nuestra vida, que le adoremos con nuestra vida. Es una manera en que el Señor está haciéndolo, ¿no? Claro, por supuesto, hay que alabarle de una manera corporativa. Por eso nos reunimos. Bueno, nos estuvimos reuniendo hasta antes de que llegara este coronavirus y que estuvieran estas restricciones, y ya muy pronto yo sé que todos anhelamos, y estaba hablando con diferentes personas, por supuesto, y verdaderamente todos concordamos en algo, extrañamos nuestras reuniones corporativas, es decir, nuestras reuniones físicas en persona, donde juntos alabamos, cantamos a Dios, pero ya muy pronto ya empezaron a relajarse algunas restricciones, y poco a poquito, de una manera gradual, vamos a volver a reunirnos. Yo también anhelo poder estar ahí con ustedes. Extraño mucho verles y también poder saludarles, abrazarles, pero muy pronto. Así que mientras uno está aquí en la tierra, vamos a congregarnos, vamos a reunirnos con el pueblo de Dios, con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y cuando podamos, inclusive hasta de manera virtual, también vamos a cantarle, ¿no? Así que Dios no quiere que su pueblo pase vidas en depresión. Dios lo que quiere es de que pasemos vidas que sean de exaltación, y que sean especialmente de exaltación a Dios. Vayamos ahora a el segundo de estos 4 pensamientos. Ya vamos avanzando poco a poquito. Y básicamente el otro pensamiento del salmista es de que va a estar continuamente confiando en Dios, y dice, y no en el hombre. ¿Qué dice el versículo 3? Fíjate lo que dice. Dice, no confíes en los príncipes, ni en el hijo de hombre, ni en hijo de hombre, porque no hay en él no hay en él salvación. El versículo 4 nos dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día
perecen sus ¿qué? Sus pensamientos. No me acuerdo, hablando de cosas laborales, no me acuerdo que una vez se hablaba de alguien que pudiera estar, ser un genio en X compañía, X trabajo, en X empleo, con sus habilidades y todo, y tiene sus pensamientos, sus planes, pero cuando esa persona se va, básicamente también se van sus planes y se van sus ideas y se van sus proyectos, ¿no? Así es también cuando de nosotros llegue a faltar ya el aliento, también cualquier plan se va a ir. Pero fíjate bien lo que dice este versículo, y voy a regresar aquí tantito, el versículo 3. Dice, no confíes en los príncipes, es decir, no confíes en los gobernantes. A veces de repente, en lugar de bendecir y orar por los gobernantes, lo que estamos haciendo a veces es criticar. Pero aquí lo que el salmista nos está exhortando es, hey, no confíes en los gobiernos, allí no hay salvación. No confíes en los gobernantes, ni en hijo de hombre, es decir, no confíes en un mortal, porque en él no hay ¿qué? No hay salvación. Fíjate bien lo que dice esta primera parte del versículo 3, no confíes en el hombre, porque el hombre no puede salvar. No confíes ni siquiera en un hombre de alto rango. No confíes en realeza, en gobernantes, presidentes, etc. Ellos están, por supuesto, para hacer su labor y Dios les permite tener el poder, pero nuestra confianza debe estar, es más, ni siquiera en uno mismo. Nuestra confianza ni siquiera en uno mismo. En ningún hombre va a poder librarte, ningún hombre va a poder salvarte, ningún hombre va a poder rescatarte de cualquier situación en la que tú estés. Pero el que sí lo puede hacer es nuestro Dios. Entonces fíjate, el versículo 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces vamos a ver aquí cuatro hechos sobre el hombre. Fíjate bien lo que dice estos puntos, ¿no? Estos cuatro hechos que vamos a ver y van a estar desglosados en los versículos 3 y 4. Para empezar, el hombre es ¿qué? Es mortal. Si confiamos en el hombre, confiamos en algo que es polvo, no hay sustancia en ello. No importa lo que el hombre piense de sí mismo, es mortal, está destinado a morir en el mejor de los casos. Entonces, pues todos somos parientes caídos de Adán con la pena de muerte, ¿no? Y tarde o temprano será también nuestro turno. ¿Cuál es el otro hecho sobre el hombre? Bueno, el hombre no puede alcanzar ni dar salvación. Dice, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Ningún hombre puede ganar la salvación. Y muchos piensan de que a veces quieren ganar el favor de Dios o la salvación a través de obras, pero no funciona así, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, por medio de la fe. Entonces, el hombre no puede alcanzar ni dar salvación. No tiene sentido confiar en algún líder religioso o político para la salvación, porque es un hombre mortal. No se puede encontrar la salvación. Y en ningún otro hombre hay salvación, sino solamente en Cristo Jesús. No tiene sentido confiar en ti mismo para la salvación, porque somos solamente ¿qué? Somos mortales. Vamos a ver también aquí el siguiente hecho. El hecho es de que el hombre dejará este mundo. Fíjate lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice de la siguiente manera, dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Es decir, vuelve al polvo. Entonces, el hombre dejará este mundo. Entonces, no tiene sentido confiar en un hombre que es mortal. El cuerpo se va a volver polvo y va a llegar un momento en que tu espíritu dejará tu cuerpo, que tu alma estará en uno de dos lugares. No tiene sentido pasar tu vida alabando a un ser humano. Yo creo que la más grande sabiduría más bien es confiar, invertir nuestro tiempo en alabar a Dios. Pero también hay otro hecho más sobre el hombre. Y el otro hecho es del concepto de cosas y planes que del hombre perecen. Ahí al final del versículo 4, como dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué significa eso? Bueno, sabemos que cuando una persona muere, todavía hay pensamientos de su existencia. Y quiero llevarte con esto a Lucas. Si vas por favor a Lucas 16 y vamos a ver el versículo 27 y 28. Fíjate lo que dice Lucas. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que, ¿qué? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cuando el hombre fallece, dice la palabra de Dios en Hebreos, que está establecido para que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero cuando llegamos a ese juicio, realmente ya uno está llegando a una sentencia. Ahí no se van a presentar evidencias para justificarse uno delante de Dios. El hombre no va a poder presentar ninguna evidencia para decir, permíteme entrar. La oportunidad que tenemos es ahora que estamos vivos, que estamos aquí en este mundo, para reconocer la obra de amor que fue desplegada en la cruz. Ese tamaño de cruz que nos habla del tamaño de nuestro pecado y que era necesario ser perdonado. Y la única manera de ser salvo es creyendo precisamente que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó al tercer día, que Dios le levantó de los muertos, invocando con tu boca, confesando con tu boca, podrás ser salvo, reconociendo y recibiendo ese amor de Dios, reconociendo que eres pecador, arrepintiendo de tu pecado y rendiendo tu vida a Cristo Jesús, quien murió por ti. No hay otra. Así que no tiene sentido pasar toda una vida alabando al ser humano, alabando al hombre. No, lo que sí tiene sabiduría es invertir tiempo en alabar a Dios. Pero también vamos a ver un pensamiento más de este Salmo 146. Es de que aquella persona que está en una correcta relación con Dios es ayudado por ¿quién? Por Dios. Es ayudado por Dios y su esperanza está en el Señor. Fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Israel, el Dios de Jacob, cuya esperanza está ¿en quién? En Jehová su Dios. Aquí el salmista nos dice, hey, ponle atención, a quien debes de adorar es al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, y es al Dios de Jacob. Al Dios de Jacob, al Dios de Israel, es en quien debemos depositar toda nuestra esperanza. El salmista nos indica aquí la cosa más importante en cuanto a recibir ayuda y esperanza, y es en el Dios de Jacob. No te pierdas este punto súper importante, porque cuando tú depositas tu confianza y depositas tu esperanza en otro Dios, entonces ahí sí que estás perdido. Debes depositar completamente tu confianza y tu dependencia solamente en el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Nuestra identidad está definida y determinada en la posición que tenemos en Cristo. Y esa posición que tenemos en Cristo es precisamente porque el Dios de Israel decidió enviar a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Dios de Israel, este es el Dios de Jacob en el cual debemos de nosotros confiar. No podemos confiar nosotros ni en un empleo, no podemos confiar en una empresa o compañía por la cual laboramos. No debemos ni de confiar en nuestras habilidades. En quien debemos de confiar es en Dios. Pero de repente, se nos mueve el tapete cuando de repente o nos cortan horas, se nos mueve el tapete cuando nos hicieron laid off. Léete el Salmo 145. Lo acabamos de ver. Dios es el que abre la mano abundantemente y da el alimento. Pero debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, el salmista es ayudado porque ha puesto su esperanza en el Señor. Solamente hay un Dios que puede ayudar a las personas. Solamente hay un Dios en el que podemos esperar o donde depositar nuestra esperanza, nuestra dependencia. Solamente hay un Dios a quien debemos ofrecer adoración. Solamente hay un Dios a quien debemos ofrecer alabanza. Y es el Dios de Israel, es el Dios de Jacob, es el Dios de la Biblia. No hay otro más. La persona o nación que confía en el Dios de Jacob, en el Dios de Israel, va a ser una persona o una nación que va a ser bendecida.
Ojalá y pudiéramos ver a más líderes políticos o gobernantes o príncipes, lo que tú quieres llamarle, de naciones y pueblos. Y vaya, hace poquito vi un video que tenía como una recopilación de diferentes presidentes que ahora, precisamente por el coronavirus, estaban diciendo, de esta necesitamos a Dios. Y qué bueno escucharlo. Pero realmente, más allá de los presidentes y los gobernantes, cada uno de nosotros debemos depositar nuestra confianza y nuestra dependencia en el Dios de Israel. Dios es bueno con toda la creación. Dios es bueno con todos, pero Él solamente va a ayudar y Él solamente va a bendecir, por supuesto, a los que esperan en el Dios de Israel. Muy bien, les invito a que vayamos ahora al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con irnos ahora al pensamiento número 4, y es el recordar y alabar a Dios por sus obras. Vamos a ver aquí los versículos del 6 al 10, porque estas obras son las que se van a convertir precisamente en la base para esperar en Dios. Estas obras que vamos a ver ahora se van a convertir en la base para obtener la ayuda de Dios. Dios es digno de alabanza. Vamos a ver estas listas de obras en estos próximos versículos del 6 al 10. Pero esta lista de obras son solamente un poquito de lo mucho que sirve para nuestra base, para alabar a Dios por medio de estas obras, porque son obras que son poderosas. Así que vamos a ver aquí el versículo 6. Dice, el cual hizo. Quiso subrayar aquí varias cosas, algunos verbos, ¿no? Él guarda, él hizo. Más adelante en el 7, él hace, él da, él liberta. Pero fíjate lo que dice aquí el versículo 6. El cual hizo los cielos y la tierra, hizo el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. ¿Qué dice el versículo 7? Dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Dice, Jehová liberta a los cautivos. Me regreso tantito al 6 porque quiero que notes eso. Estos verbos, hizo, guarda. El versículo 7, hace, da, liberta. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Entonces, abre, levanta y ama. Versículo 9 también continúa haciendo diferentes obras el Señor, o dándonos diferentes obras. El versículo 9, ¿qué dice? Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Guarda, sostiene y desvía o trastorna. Y el versículo 10 nos habla de este rey que reina, que es rey de reyes y señor de señores. Dice, reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Así que vamos a ver algunas de estas obras. Por lo menos vamos a ver, creo que 4 obras de nuestro Señor en estos versículos restantes. Así que te invito a que vayas ahí al versículo 6. El versículo 6 vamos a encontrar ahí, dice, el cual hizo los cielos y la tierra. Entonces Dios creó los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Estamos viendo aquí al Dios creador. No sé cómo, pero todavía hay mucha gente que cree en el Big Bang. Y de hecho te voy a decir una cosa, no te vayas a espantar. Yo creo en el Big Bang. Pero déjame te explico, no te me asustes, ¿no? ¿Qué le picó? No, el Big Bang en el que yo creo es que Dios habló y ¡bang! Todo existió. Este es el verdadero Big Bang. Dios habló, dijo, sea la luz y fue la luz. Y Él iba hablando, iba haciendo. Y ¡bang! Decía esto y ¡bang! Iba siendo creado. Dios es Dios creador. Es lo que estamos viendo aquí. La obra número 1 aquí es que el creyente alaba a Dios porque Él es creador. Vamos a ver la siguiente obra, la obra número 2. Bueno, la obra número 2 es de que el creyente alaba a Dios porque Él es el que siempre guarda la verdad. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 6? Dice que guarda verdad para siempre. No solamente es el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, sino que guarda verdad para siempre. ¿Ves qué es lo que está guardando para siempre? Él está manteniendo, está guardando la fe, la verdad para siempre. Cuando uno deposita
su fe en Cristo Jesús, en el Dios de la Biblia, lo que está haciendo aquí Dios es guardar todas sus promesas. Él está cumpliendo todas sus promesas. No dejes que el enemigo venga a traerte malos pensamientos. Ahora que estamos en tiempos de distanciamiento social, de repente pudiera uno, por estar encerrado o por no tener tanta comunicación con otros, o las rutinas que antes teníamos, reuniones y todo esto, de repente pudiera ser que nuestra carne, pues de repente pudiera ser que el enemigo, o inclusive el mundo no creyente, nos venga a decir, ¿dónde está Dios? Empecemos a dudar. Pero fíjate, precisamente la duda es una de las tácticas que usa Satanás para sembrar en nosotros la duda, lo cual después procede en caer en pecado, en negar a Dios. Lo que él quiere hacer, Satanás, es negar la palabra de Dios, sembrar duda para que nosotros caigamos. Y es curioso, ¿no? Bueno, no tan curioso. Le ha funcionado desde Adán y Eva el venir a sembrar duda y viene también a negar la palabra de Dios precisamente cuando hay tiempos de necesidad, cuando hay crisis. Cuando hay adversidad es cuando viene precisamente Satanás a negar la palabra de Dios. Tú recuerdas muy bien cuando Jesús fue tentado, vino después de 40 días y que había estado ayunando el Señor y tenía hambre. Dice que tuvo hambre y entonces vino el tentador. ¿Por qué no vino en el día 2, en el 7, en el 10, en el 20? Vino cuando había necesidad y vino precisamente porque quería negar la palabra de Dios. Entonces, Él guarda verdad para siempre. Y la otra obra que vamos a ver también, que se convierten en base para nosotros esperar en Dios, confiar en Dios y obtener la ayuda de Dios, es que el creyente alaba a Dios porque Él es el dador. Fíjate lo que dice el versículo 7. Hace justicia, es decir, nos da justicia, Él da pan, Él da libertad, Él abre los ojos a los ciegos, Él levanta a los caídos, ama a los justos, Él guarda a los extranjeros, Él también sostiene a los indefensos y luego también desvía el camino de los impíos, pero por supuesto desvía el camino de los impíos para que vayan más rumbo al camino errado y termine, por supuesto, en su completa perdición, ¿no? Entonces, ahora, Dios ayuda y también Dios interviene de muchas maneras. En este punto es lo que quisiera también compartir. Dios ayuda, Dios interviene en nuestras vidas de muchas maneras. Vamos a ver aquí algunas formas en que Él interviene. Bueno, una forma es de que Dios da justicia a los oprimidos. Ahí lo dice al principio del versículo 7, que hace justicia ¿a quién? A los agraviados. ¿Sí? Entonces, de repente habrá situaciones en las que dices tú, esto no es justo lo que me están haciendo. Y ¿sabes qué? Sí, vamos a ser sujetos a muchas injusticias. Vamos a ser oprimidos, vamos a ser engañados, etcétera, etcétera. A lo mejor injustamente nos van a, decimos en México, nos van a empaletar algunas cosas, nos van a echar culpa de una o de muchas cosas. Y entonces, Señor, haz justicia. ¿Sabes qué? Deposita tu confianza completa y totalmente, tu dependencia plena y totalmente. No trates de resolverlo por tu propia cuenta. No, confía en el Señor. Él es el que hace justicia. Y si tienes por ahí uno que otro enemigo que también es una piedra en el zapato, deja que el Señor haga la justicia. Tú no trates ni intentes ni por un poquito tomar la justicia en tus manos. Deja que el Señor se encargue. Cuando alguien se mete con un hijo o cuando alguien se mete con una hija de Dios, se está metiendo con nuestro Padre Dios. Y Él es justo y Él va a hacer justicia por los suyos. Entonces, ahora, si Él hace justicia, ¿qué más hace? ¿De qué otra forma? Bueno, Él da alimento también a los hambrientos. Dice que da pan, el versículo 7 a la mitad, dice que da pan también a los hambrientos. A veces Dios retira algunas cosas y eso es importante. De repente pudiera ser que el Señor retire a lo mejor ingresos, a lo mejor retire trabajos y nos ponga a veces así en unas situaciones difíciles donde dice, bueno, es que yo necesito como quiera solventar esto, solventar aquello y necesito, pero fíjate cómo siempre en nuestro lenguaje nos damos cuenta, es que yo necesito pagar yo.
yo necesito pagar esto, pagar el carro, pagar el seguro, pagar aquello, yo necesito, espérate, te voy a decir una cosa, y últimamente me ha resonado mucho Mateo capítulo 6, ¿no? Mira las aves del cielo. Fíjate, nomás ponte a escucharlas. ¿Tú crees que hay preocupación en las aves por el alimento cada día? Es más, están preocupadas si va a haber alimento hoy o no. ¿Sabe una cosa? Tú vales muchísimo más como hijo o como hija de Dios para el Señor. ¿Sabes? Más allá de tu esfuerzo. Hay gente, hace una cosa, hay gente que vive para trabajar y hay gente que trabaja para vivir. ¿En cuál de los dos te encuentras? ¿Mm? Déjate ser maravillado y déjate ser sorprendido por Dios. Deposita toda tu esperanza en el Señor y verás cómo el Señor te va a proveer. ¿Sabes? La provisión a casa, inclusive del alimento mismo, no es para quien trabajas. La provisión del alimento que tienes en la mesa, y espero que des gracias, ¿verdad?, cuando tomes los alimentos, no son ni siquiera tus habilidades, no son ni siquiera las horas de trabajo que tuviste por el trabajo en el que estás. Fue el Señor que permitió que tuvieras ese trabajo, fue el Señor que permitió que tuvieras esas habilidades, pero al final de cuentas quien te dio gracia para que fueras contratado fue precisamente Dios. El alimento llegó a tu mesa por Dios. Y sabemos también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Padre Nuestro, vaya, el pan día de cada, danos el pan diario, ya me trabé, se me lenguó la traba. El pan diario, Dios lo tiene para nosotros, pero busca primero el alimento espiritual y ya vas a ver cómo se va a encargar el Señor. No he visto jamás a un hijo de Dios desamparado. A lo mejor con tortillas y frijoles y lo que tú quieras, pero jamás he visto a un hijo de Dios desamparado. Ahora, una cosa sí hemos de hacer. Si de repente vemos a un hermano que está en necesidad, entonces procedamos a dar del amor de Dios recibido en nosotros, canalizar ese amor para con los demás. A mí me bendice mucho, en realidad, me bendice mucho como en Río Grande Bible Church se ha dejado ser usada para que en estos tiempos que varios de nuestros hermanos y hermanas han sido reducidos también, por supuesto, en sus trabajos, en sus horarios, sus horas de trabajo, en sus ingresos, ahora que hay muchos desempleos. De hecho, hay millones de desempleos ahora en Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto ya está habiendo un impacto económico a través de todo el mundo, toda Latinoamérica. Hay mucha necesidad también en la economía, pero Dios es quien da pan a los hambrientos. Dios es el que da el pan a sus hijos también. Vamos a ver en qué otra forma. Bueno, otra forma en que Dios interviene es en que Dios da libertad a los que están cautivos. Fíjate lo que dice al final del versículo 7. Dice, Jehová liberta a los cautivos. Es decir, Dios libera a las personas. ¿Sabes? Dios liberó a Israel de los egipcios. Dios liberó a Daniel del foso de los leones. Dios liberó a Pedro cuando estaba ahí en prisión. ¿Pero qué se puso a hacer? Se puso a cantar himnos, ¿no? Bueno, ese es el tipo de Dios que tenemos, el tipo de poder que nuestro Dios tiene. Si te sientes tú cautivo por el pecado, Dios te puede liberar de eso. Pero tienes que venir confesando tu pecado, arrepentido de tu pecado, y el Señor te libera. Tal vez es un vicio. Tal vez es un desenfreno. Tal vez es algún pecado por ahí que has querido mantener guardado en un área de tu corazón y en la cual no has dejado al Señor entrar y ser verdaderamente Señor de todo tu ser. Si tú te sientes cautivo del pecado, sabes a quién acudir, arrepentido, por supuesto, y apartado del pecado, para que puedas encontrar la misericordia y, por supuesto, el perdón de nuestro Señor. Muy bien, ¿de qué otra manera se involucra nuestro Señor en ayudarnos? Bueno, Dios da vista ¿a quién?
a los ciegos. Fíjate lo que dice el versículo 8. Dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Hay dos tipos de ceguera. Y está la ceguera física y está también la ceguera espiritual. Y vaya que Satanás se ha encargado, ¿no?, de ponerle como un velo al ser humano para que no vea o no le resplandezca la verdad. Pero si tú has sido alcanzado, gloria a Dios por ello, porque te dio ojos espirituales para poder ver. ¿Qué más vemos aquí en este versículo? Bueno, ¿qué otra intervención vemos del Señor? Es que Dios levanta a los caídos. Fíjate lo que encontramos aquí. Dios levanta a los caídos. Estamos viendo en el versículo 8 que dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos. Ahora, yo no sé si estás derribado en este momento. Posiblemente te han derribado. A lo mejor tú puedes decir, estaba bien con el Señor, pero mira, vinieron y me hicieron esto, me hicieron lo otro. Bueno, a los caídos, ya sea porque han sido afectados por el mundo o que han sido afectados por Satanás, el Señor los levanta. Pero también si has caído en pecado, también si estás caído, el Señor te levanta. Encontramos una cosa más y encontramos también de que el Señor ama. Fíjate al final del versículo 8 dice, Jehová ama a los justos. Ama a los justos, Él levanta a los caídos. Qué pena, ¿no?, que mucha gente no lea estos versículos y que mucha gente recurra a veces hasta a ciertos consejeros que no tienen principios de Dios, principios bíblicos, ¿no?, y terminan siendo recetados simplemente medicamentos. Es increíble, ¿no? Entonces, Él levanta a los caídos, Él da su amor a los justos, Él da protección también a los extranjeros en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, Jehová guarda a los extranjeros. Qué maravilloso. He tenido la oportunidad de conocer a muchos migrantes y cuando los conozco aquí al sur de la frontera o que ya viven de este lado, yo me doy cuenta que están buscando, por supuesto, mejorar su vida y qué bueno que pueden hacerlo, pero lamentablemente muchos no logran llegar al sueño americano. Pero hay un sueño que sí desea el Señor de todo extranjero. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí seremos extranjeros, a lo mejor no estamos en el país de origen del que somos, estamos en otra nación, en otro pueblo, somos extranjeros. Pero el Señor quiere que nosotros busquemos la paz al lugar a donde hemos sido desterrados. Y cuando nosotros busquemos la paz del lugar o la ciudad a la que hemos sido desterrados, entonces el Señor va a traer paz a nuestra vida, va a traer bendición a nuestra vida, pero sobre todo también va a traer bendición al lugar a donde nosotros también estemos. También encontramos aquí en el versículo 9 que Dios da apoyo a los indefensos. Hay una referencia aquí a los que son huérfanos, hay una referencia aquí a las que son viudas. Vemos aquí que también otra forma que el Señor nos ayuda es precisamente, o ayuda mejor dicho, es a los indefensos. El Señor no se olvida. Ahora, ¿cómo Dios puede utilizar a su iglesia para también traer esta ayuda? O sea, no es que nomás Dios la trae directamente a los indefensos. El Señor quiere usarte a ti para bendecir a huérfanos. ¿Sabes? Ahorita me estoy acordando, ¿no?, de una pareja en Shreveport, Luisiana, que yo conocí. Ellos no pudieron tener hijos y lo que ellos decidieron fue adoptar. Y adoptaron a 2 niños. Creo que uno lo trajeron de África y creo que la otra niña que ellos adoptaron viene de Asia. Pero qué maravilloso, ¿no? Aquí es donde vemos cómo Dios inclusive está utilizando a hijos e hijas de Dios para también encargarse de personas que son indefensas, de los huérfanos. Puede ser a través de esta manera que Dios te use para poder adoptar a alguien, a un niño o una niña, y que entonces tú puedas canalizar el amor de Dios para este indefenso. Pero también puede ser que Dios te quiera utilizar a ti para bendecir a una viuda. Dios quiere usarte a ti. Y aquí vemos cómo el salmista empieza a escribir las diferentes formas en que Dios interviene para ayudar al ser humano
y puede hacerlo a través de ti también, por supuesto. Entonces, Dios da apoyo a los indefensos, pero también Dios no da éxito a los que son malvados y perversos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí al final del versículo 9. Dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, pero dice, y el camino de los impíos trastorna. Dice la traducción viviente, frustra los planes de los perversos, frustra los planes de los impíos. Entonces, hemos visto cosas maravillosas, pero vamos a llegar aquí al punto número 4 de obras que se convierten en una base para esperar en Dios y obtener ayuda de Dios. Y ahí se encuentra también en el versículo 10. Fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, reinará Jehová para siempre tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Nuestro Padre Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él reina. Pero cuando venga Jesucristo, porque habrá de venir, y si nos toca estar todavía aquí cuando Él venga, pues más vale que estemos en una correcta relación con Dios. Él es Rey de reyes y Señor de señores. El creyente alaba a Dios por lo que Él es y por lo que Él representa, porque Él es creador. El creyente alaba a Dios también porque guarda la verdad. El creyente alaba a Dios porque Dios es dador, pero el creyente también alaba a Dios porque es el Señor que reina, según nos dice aquí el versículo 10. Así que Dios reina por los siglos de los siglos. Llegará un día en que el Señor reinará en Sión, es decir, cuando llegue Jesucristo a reinar en Jerusalén, y será también Rey sobre todas las generaciones, por supuesto. Yo quiero que te lleves por lo menos estos pensamientos finales de este Salmo 146. Alaba a Dios todos los días por algo. Determina alabar a Dios por algo todos los días. Cada día te bendeciré, dice el salmista. Y es lo que debemos hacer nosotros también. Dios te ha ayudado, Dios te ha fortalecido. Has llegado hasta aquí, hemos llegado hasta aquí. Pero recuerda también que nuestra confianza debe ser depositada en el Dios de Israel, en el Dios de la Biblia. No podemos confiar en un hombre mortal, porque cualquier hombre mortal, aunque sea un líder religioso, vuelve al polvo. No podemos confiar en seres humanos mortales. Pero cuando tengamos también una oportunidad, hablemos de la alabanza de Dios, hablemos de sus virtudes, hablemos más y más de Él. Qué maravilloso salmo, el Salmo 146 que acabamos de ver. Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová. Perdón, me fui a negro aquí. El salmista dice, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, sale su aliento, vuelve a la tierra. Pero dice el versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. El salmista el día de hoy nos anima a que depositemos nuestra confianza en Dios. Y como resultado serás dichoso y serás muy feliz. Es el Salmo 146 y estaremos desglosándolo, Dios mediante, en los grupos de conexión. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a meditar, pero también, sobre todo, a memorizar tu palabra y a aplicar tu palabra en nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres grande y misericordioso, Señor. Te doy gracias, Señor, por ese tiempo que nos diste de acercarnos a tu palabra y también de adorarte y alabarte. Permítenos, Señor, que cada día y con cada latido, Señor, podamos alabarte hoy y por siempre y para siempre. Bendice a Río Grande Bible Church y bendice a todos y a aquellos que escucharán también el mensaje de tu palabra. Es en el nombre que, sobre todo nombre, que te lo pedimos. Amén y amén. Son amados hermanos. Dios les bendiga.